Hola, me llamo Roberto Sánchez Pierola y por encargo de la Casa de la Literatura Peruana voy a dar algunos alcances acerca de la utilería, materiales y objetos en el teatro del siglo XIX. Nosotros vivimos rodeados de objetos. El objeto es siempre material, físico, palpable, concreto, pero no siempre se queda en ese plano. Muchos de ellos facilitan nuestras necesidades cotidianas, en muchos de ellos depositamos nuestros afectos y muchos otros tienen una vida y una fuerza propia tales que nos afectan a nosotros mismos. En el prefacio a sus ensayos literarios, Marcel Proust nos dice que cada hora de nuestra vida se encarna y se oculta en cuanto muere en algún objeto material. Queda cautiva para siempre, a menos que encontremos el objeto. Por él la reconocemos, la invocamos y se libera. Todo objeto es, en relación con nosotros, sensación. Entonces, la relación entre las personas y los objetos es algo que define tanto a unas como a otros y pueden ayudar a construir la identidad del sujeto u obstaculizar este proceso. Vamos a pensar en cómo aparecen estos elementos en el teatro del siglo XIX. El teatro de este siglo, del siglo XIX, está marcado por el positivismo, que es una tendencia filosófica que implica la comprobación científica para poder entender la realidad. Le da más valor al mundo físico, ¿no? Todo tiene que ser comprobado. Y esa tendencia filosófica al positivismo pasa al arte por el realismo, ¿no? El realismo de algún modo rescata eso y lo empieza a aplicar en el arte, en la pintura y en el caso de la literatura empieza por la novela francesa, ¿no? Flaubert, Stendhal como algunos ejemplos, y pasa por medio de la dramaturgia hacia el teatro, con los nórdicos, con Ibsen, con Chekhov, ¿no? En este teatro del siglo XIX, los objetos cumplirán un rol clave no tanto en la dramaturgia como en la puesta en escena. Nos ayudarán a comprender mejor la historia al dar información sobre la época, contexto, momento histórico, situación social y económica de los personajes. Así veremos cómo la elección de una máquina de coser, una escultura, una maceta, un reloj de mesa o una lámpara pueden proporcionar muchos datos, pero también dan información sobre los personajes, sus personalidades y gustos. Son indicadores de comportamientos. Un personaje que lleva una escopeta antigua será muy diferente de uno que carga una pistola moderna, por poner solo un ejemplo. Pero lo más importante es la información que nos dan sobre las acciones. No es fácil para un actor accionar sin objetos. Estos le permiten proponer las acciones que irán llevando a la obra. Así, un lapicero, una olla, un maletín o una escoba pueden ser determinantes para el desarrollo de una puesta en escena. Se hace algo con ellos, se realizan acciones, y sin ellos, muchas acciones simplemente no se pueden realizar, como por ejemplo la acción de limpiar, ¿no? Importan entonces los objetos no solo por su utilidad, sino por cuánto ayudan a la realización de la acción, ¿no? Estos objetos estarán al servicio de las acciones de los personajes y no al revés. Entonces, en el teatro del siglo XIX, el objeto está en función a el personaje, la acción y el contexto histórico, ¿no? Será un elemento que ayuda y está para esos elementos. No es un elemento protagónico, sino un elemento muy importante, pero que está supeditado a estos otros elementos de la puesta en escena.